El orador que en esta noche va a presentar, como dije, les cuento un poquito acerca de él. Es licenciado en Ciencias Naturales, tiene una maestría en currículo, en educación, en biología, un doctorado en educación científica con énfasis en la filosofía de la ciencia. La tesis fue sobre investigación educativa sobre genética, más específicamente. Junto a la editorial SM, una editorial muy prestigiosa, elaboró el material de Ciencias Naturales para la primaria que se está utilizando en todas las primarias de Puerto Rico. Ha sido profesor universitario hace 21 años de la Universidad Nacional de Puerto Rico y es pastor también hace 20 años. Con ustedes recibamos con un caluroso aplauso al doctor Hernando Estaglia. Buenas tardes a todos. Para mí es un enorme placer, un privilegio poder estar con ustedes. Agradezco la invitación de la RUE, de la Sociedad Bíblica Argentina, Rodrigo, Marcelo. Creo que estos son temas que muy pocas veces tomamos el tiempo para profundizar en ellos y hay suficiente profundidad para quizás manejar el comienzo de esta idea que me interesa que podamos trabajar. Pues principalmente tengo una pregunta: ¿por qué plantear una cosmovisión de un diseño curricular integrado a un paradigma bíblico? Me parece esencial que nosotros podamos ver que el inicio de la ciencia moderna regularmente se piensa o se atribuye al ateísmo. Sin embargo, nada más lejos de la realidad. Quienes primero empiezan a manejar lo que es el método científico fueron dos frailes franciscanos, Roger Bacon en los 1200 y Guillermo de Ockham, ¿verdad? También le llaman Ockham. Inclusive uno de los puntos de vista filosóficos de este fraile es uno de los más utilizados en la ciencia. Le llaman la navaja de Ockham, y la navaja de Ockham lo que establecía era la parsimonia, que cuando usted tiene dos condiciones que son iguales, la definición o la forma de manejarlo de una manera más simple usualmente es la correcta. Así que en ese sentido, Albert Einstein inclusive tomaba algo de Ockham, donde él decía que si tú no puedes explicar algo de una manera simple porque verdaderamente no lo entiendes, ¿verdad? Cuando tú tienes que estar diciendo esto es muy complicado, esto es muy complejo, esto es muy profundo, y entonces pues, no lo puedes explicar muy bien, básicamente es que realmente no lo entiendes. Así que en ese aspecto, lo que es el método filosófico, lo que es el método científico, se le atribuye a estos dos. Además, Robert Boyle, por ejemplo, en los 1600, ya cuando empieza a manejarse lo que es la ley de Boyle, que sabemos que es la presión del gas y lo que tiene que ver específicamente con la proporción de un volumen de un recipiente. Boyle era un cristiano devoto que inclusive participó activamente en el evangelismo y en la traducción bíblica en los años 1600. Así que estamos hablando de que aquellos que comenzaron todo lo que tenía que ver con esa Europa cristiana, principalmente de ahí viene la Europa científica, ¿verdad? Que en ese aspecto en muchas ocasiones de alguna manera desvinculamos la realidad del proceso bíblico y del proceso cristiano con la ciencia. Inclusive desde los inicios de las ciencias, el proceso científico principal en términos de estudios y de monasterios, todo comenzaba en lugares eclesiásticos, al punto que los monasterios medievales, por ejemplo, que se utilizaban para preparar ministros, los más prestigiosos como Oxford o Cambridge, fueron ideados por una cosmovisión bíblica de la idea de explicar lo que rodeaba. Al punto que inclusive las universidades más prestigiosas que hoy en día conocemos, como en la Universidad de Yale, Princeton, Harvard,
fueron universidades que su paradigma principal era un paradigma teológico y un paradigma bíblico. Así que en ese aspecto, cuando nosotros hablamos de lo que es la ciencia y la Biblia, parecería que estamos hablando de dos mundos bien lejanos, pero me gustaría hoy proponerles que son más cercanos de lo que la gente ha establecido. Inclusive, básicamente el nuevo ateísmo es el que ha traído más esta visión que la ciencia y la Biblia van lejanas. Quiero tener algunas lecturas de, por ejemplo, Alex Rosenberg, que escribe el libro La Guía del Ateo para la Realidad, dice esto: la ciencia permite que el ateísmo sea afirmado más allá de toda duda razonable. Eso lo dijo en el año 2010. Y básicamente, cuando estamos hablando de el descartar la Biblia como un planteamiento científico, no es algo antiguo, es algo muy reciente. Inclusive Steven Pinker, que es profesor de psicología de Harvard y filósofo defensor de la evolución, él dice que los hallazgos de la ciencia implican que todos los sistemas de creencias de las religiones y culturas tradicionales del mundo están erróneos. Estamos hablando de que son pensadores actuales, como un Richard Dawkins, ¿verdad?, que escribió God Delusion. Él dice: el universo al final de todo no tiene diseño, propósito, maldad, bondad, nada más que una indiferencia ciega. Así que estamos hablando de que quizás estos últimos 30, 40 años ha habido una ofensiva muy directa hacia visualizar que los componentes que nos rodean no necesariamente tienen una atribución directa hacia la Biblia, y que la ciencia y la Biblia regularmente tienen como una discordia. Ahora, hay otras voces en la academia, y me gustaría traerle voces recientes, ¿no?, de la academia, porque a veces se piensa, ¿verdad?, quizás estos se oyen como si fueran los más intelectuales, ¿no? Pero MIT es la cuna de la investigación científica, y le sorprendería a usted saber que en MIT hay múltiples profesores que defienden regularmente su visión sobre el planteamiento bíblico, el planteamiento teológico y el planteamiento científico. Por ejemplo, Daniel Hastings, que es profesor de MIT de ingeniería, él dice esto: puedo comenzar cualquier argumento sobre ciencia diciendo que hay un Dios que creó el universo y que no es un Dios impersonal. Jim Cohn, profesor graduado de Berkeley, de California, él dice: mi investigación científica es una plataforma para hacer la obra de Dios. Russell Calvert, profesor de Cambridge de física, dice: entender mejor la ciencia no hace a Dios más pequeño, lo que me permite es ver su actividad creativa de una manera más detallada. Así que creo que hay en este siglo XXI, hay una presuposición general de que si tú eres científico necesitas ser ateo. Hay una presuposición de que Dios no se supone que entre dentro del planteamiento científico y que no sería científicamente o académicamente aceptable que se visualizara de esa forma. Sin embargo, la revolución científica tuvo que ver directamente con, por ejemplo, Johannes Kepler, que él decía que es inminente el día que nos será dado a leer a Dios en el gran libro de la naturaleza con la misma claridad con lo que leemos las Sagradas Escrituras. Eso decía Johannes Kepler. Otro de los grandes pensadores y científicos, Carlos Linneo, un hombre que regularmente su rigor científico fue tan impresionante que hoy en día el que usted diga en una universidad que usted es un homo sapiens se lo debe a Carlos Linneo, al punto de que era un genio en el proceso de la clasificación. Obviamente el ser humano tiene una obsesión por la clasificación, sabía eso, ¿verdad? Usted clasifica todo. La ciencia es una ciencia de clasificación, le pone nombres a las cosas y le da una clasificación. Y obviamente la mayoría de los nombres originarios en griego, con la idea de que fueran algo más simple a la hora de enseñar. Así que en ese aspecto, pues Carlos Linneo, él estableció, estas palabras me gustan mucho de Carlos Linneo. Él las dice en el año 1758. He visto a Dios de paso y por la espalda, como Moisés, y he quedado sobrecogido, mudo de admiración y de asombro. He acertado a descubrir sus huellas en la obra de la creación.
He visto en todas ellas, aún en las más pequeñas, aún en las que parecen nulas, que hay una fuerza, una sabiduría y una perfección admirable. Inclusive, él estuvo dirigiendo procesos regulares que tenían que ver con lo que era mostrar cómo la ciencia dirigía hacia el asombro de la creación. Yo sé que todos hemos oído de Albert Einstein. Quizás Albert Einstein es uno de los científicos que más mostró una forma de establecer procesos físicos que no se había visto antes. Pero hay una anécdota muy interesante de Albert Einstein, y es que él tenía en su estudio, él tenía 3 fotos, y eran 3 fotos de 3 hombres de 3 siglos diferentes, y él decía que ellos eran sus héroes. Inclusive al punto, él dice que la teoría de la relatividad no hubiera sido posible si estos 3 seres no hubieran hecho lo que ellos hicieron. Mire, del siglo XVI, Isaac Newton era una de las fotos que tenía en su estudio Albert Einstein. Del siglo XVII tenía a Michael Faraday, y del siglo XVIII a James Clerk Maxwell. ¿Quiénes eran ellos 3? Las leyes de movimiento de Newton y su noción de la gravedad fueron las primeras ideas que unificaron con éxito las ideas de lo que es el movimiento de las estrellas y la cosmología que hoy conocemos. De Faraday se le conoce como el mejor experimentador de todos los tiempos, el hombre que dirigió lo que era la rigurosidad de lo empírico dentro del método científico. Lo que hoy en día es magnetismo, electricidad, mire, está la constante de Faraday, está el efecto Faraday, están las ondas de Faraday. Todo tiene el nombre de Faraday en algún lugar. Para yo haber llegado aquí necesité a Faraday para poder montarme un avión, todo ese proceso aerodinámico. Sin Faraday eso no fuera posible. Y de Maxwell, lo que son las ecuaciones fundamentales de electricidad, lo que tiene que ver con radiación electromagnética, cuando se habla de la radiación y que es la única forma de energía que se transmite al vacío, todo eso fue de Maxwell. Inclusive lo que hoy nosotros manejamos en términos de movilidad electromagnética, todo tuvo que ver con James Clerk Maxwell. Ahora quiero hablarles de Newton, cristiano ortodoxo, escribió más de teología que de física. No sé si usted sabía eso. De Faraday, cristiano apasionado con la relación de la ciencia y fe, inclusive él iba a estudiar para ministro, pero él entendió que era necesario adorar a Dios desde la ciencia. Así decía él. Y Maxwell era un evangélico presbiteriano, anciano de la iglesia de Escocia. Y él entendía que estudiar la creación era un acto de adoración. Así que en ese aspecto, obviamente usted no puede olvidar tampoco a Gregorio Mendel, ¿verdad? Gregorio Mendel, el padre de la genética, era un monástico. Era un hombre que hizo su estudio de guisantes en la iglesia. ¿Okay? Entonces, en ese aspecto, si usted visualiza hoy en día, tenemos gente hoy en día que está haciendo cosas impresionantes y que tiene un alto concepto de la espiritualidad y tiene en prominencia en sus libros de cabecera la Biblia. Sí. Usted tiene al profesor más importante de ciencia nuclear de MIT, Ian Hutchinson. Usted tiene al profesor más importante de aeronáutica de MIT, Daniel Hastings. Usted tiene a Rosalind Picard, experta en inteligencia artificial. Lo que conocemos de inteligencia artificial hoy en día es Rosalind Picard. Troy Van Borges, graduado de Berkeley, estudioso de la química. Inclusive la primera mujer presidenta de MIT, Susan Hockfield, mujer cristiana, apasionada por el Señor y apasionada por el estudio científico. Fue la primera mujer en convertirse en presidenta de MIT.
Así que quizás el más impresionante al que quería llegar es Francis Collins. No sé si usted ha escuchado a Francis Collins. Francis Collins recientemente acaba de escribir un libro que se llama The Language of God, el lenguaje de Dios. Y él utiliza todo lo que tiene que ver con el ADN. ¿Quién es Francis Collins? Francis Collins es nada más y nada menos aquel que fue el sucesor de Watson. ¿Quién era Watson? Watson y Crick en los años 50 fueron los que se llevaron el premio en Science de haber descubierto el ADN. Y el sucesor de Watson, de James Watson, es Francis Collins. Francis Collins fue el que dirigió el proyecto del genoma humano, el mayor proyecto jamás hecho en la historia de la humanidad en todo lo que tiene que ver con la genética. 15 años de estudio, el proceso de experimentación más riguroso y más impresionante que hasta ahora se ha hecho a través del conocimiento científico, y lo dirigía un hombre que escribió un libro del lenguaje de Dios. Inclusive, quiero darle varios detalles sobre esto. El proyecto del genoma humano estableció la secuencia de pares químicas que componen el ADN y pudo identificar y cartografiar aproximadamente de 20.000 a 25.000 genes de ese genoma humano. Eso era imposible jamás pensarlo, ni en el siglo XVI, ni en el siglo XV, ni en el siglo XIV. O sea, lo que ellos hicieron en julio de 2016 es donde se completó la secuencia de ese genoma. Este proyecto costó $3.000 millones. Cuando Francis Collins estaba dirigiendo su grupo, una de las cosas más impresionantes fue que cuando ellos salieron a presentar cuáles habían sido sus hallazgos, el hallazgo más impresionante fue que ellos, buscando secuenciar genomas de todas las etnias, o sea, usted tiene que entender que aquí se exploraron todas las etnias posibles, y se descubre que el 99.8% del material genético en los seres humanos es igual, que hay una diferencia de 0,2%, y esa 0,2% es donde están las enfermedades genéticas que hacen que una persona pueda ser diferente a otra. Es impresionante, porque quiero leerle una cita de Francis Collins, ¿verdad? Francis Collins decía esto: conocer las poderosas obras de Dios, comprender su sabiduría, su majestad y su poder mediante la escritura es una cosa, pero apreciar el funcionamiento de sus leyes ha de ser con toda seguridad un modo adecuado y gustoso de adorar al Altísimo, pues la ignorancia nunca va a ser más agradecida que el conocimiento. Así que quiero traerle unos ejemplos que me parece importante que los tengamos claros en términos de lo que tiene que ver con el ADN. Mire, el ADN tiene, si pudiéramos establecer cuál es el abecedario del ADN, son 3.200 millones de letras. ¿Okay? Son pares de bases nitrogenadas escritas con adenina siempre unida a timina y citosina siempre unida a guanina. Siempre. Las proporciones de los enlaces permiten que un bebé se forme y que tenga un rearreglo diferente y único, exclusivo, a través de toda la secuencia de ADN que ha sido explorada. Yo quiero que usted entienda esto. El rearreglo es único, pero a la misma vez es el mismo. No sé si me va a entender. O sea, estamos hablando de un rearreglo único para la codificación fenotípica y genotípica que usted tiene, pero a la misma vez es el mismo. Es decir, perdóneme que sea coloquial, pero quiero ser coloquial y ser muy simple. El ADN que usted tiene es el mismo ADN de la cucaracha que usted odia. ¿Ok? El ADN de un helecho es el mismo que usted tiene, el ADN de un gorila, o sea, es el mismo componente genético. En todo libro de biología que usted encuentre le dirá que ese es uno de los mayores misterios de toda la biología. ¿Okay? ¿Por qué? Porque si hablamos de evolución, ¿verdad? ¿Cómo evoluciona el ADN? Si el ADN sigue siendo
adenina, guanina, citosina y timina, compuestos en un rearreglo, que es impresionante. Todo organismo, aún el más simple, contiene una gran información hereditaria en la forma de ADN. Al punto que cuando usted visualiza el ADN, usted puede establecer que nuestro cerebro tiene la capacidad impresionante que tiene porque el ADN lo codificó para eso. Entonces, una de las cosas que Francis Collins dice es que él puede ver en el ADN la firma de Dios. Ese es su lenguaje. Dice, cuando un autor termina su obra, lo último que hace es firmarla. Pues el ADN aparenta ser la firma de un creador. ¿Okay? Lo que usualmente tengo que entrar a este tema, que es un tema que me apasiona mucho, pero quiero entrar a me apasiona y quiero entrar al tema dejando a un lado un poco Francis Collins, ya mismo vuelvo a él, pero hay puntos de vista en conflicto regularmente que tienen que ver con la evolución y la creación. Y yo quiero hoy, quizás esto se va a oír extraño, pero hoy yo quiero hacerle un poco de justicia a Darwin. Y quiero hacerle justicia a Darwin porque Darwin no tiene los conocimientos que usted y yo tenemos hoy en día. No hay forma que él tuviera nada de lo que hoy nosotros tenemos en términos de genética, en términos de estudios de microevolutivos. Es imposible. Él solamente tenía una visión muy creativa en algunos aspectos. Luego puede leer con más calma, pero tenía un gran amigo cristiano con quien se carteó, ¿verdad? Hay más de 300 cartas con él, con otro profesor ¿verdad? Con Al Orton, si no me equivoco el apellido. Sé que el nombre es Al, después lo puedo buscar con más calma. Pero Darwin, la realidad es que el conflicto que aparece en el siglo XIX, cuando la ciencia toma el materialismo como forma a visualizar la naturaleza y el contexto metodológico, se podía entender lógicamente, ¿verdad? Se partía de la base de que Dios no existe, había una alta apatía hacia las instituciones religiosas, había unos procesos demasiado complicados en términos políticos religiosos, y obviamente la ciencia quería desvincularse de ese proceso, y no podemos ignorar eso, ¿verdad? Tenemos la historia para poder estudiarla. Así que lógicamente, si las investigaciones siguen partiendo de la base de que Dios no existe y que no hay un milagro de una creación, pues el problema es que dicho compromiso con el materialismo no es ciencia, sino que se convierte en una ideología. Entonces, cuando se convierte en una ideología, se impone el método científico como la única forma de verdad. Así que la teoría de la evolución, formulada inicialmente por Darwin, abrió la puerta a ese materialismo metodológico, y ahora, en esta etapa de estudios actuales, quizás tendríamos que darle una mirada más profunda, porque Darwin ni siquiera tuvo la posibilidad de, cuando en el 1930 se descubre el microscopio electrónico, o sea, para Darwin había un punto de núcleo ahí en una célula. Desde hace ya casi 100 años para acá, para usted y para mí no es eso. La célula es un lugar exageradamente complicado, un lugar impresionantemente complicado. Así que en ese aspecto, cuando usted habla, por ejemplo, de que su cuerpo tiene 100 trillones de células y que sus células varían en tamaño desde 1 hasta 100 micrómetros, que no es posible verlo ni con nuestro ojo, es necesario algo que nos ayude para verlo, es obvio que tenemos que establecer que Darwin no tenía los datos suficientes. Y que si él hoy supiera lo que sabemos, quizás hubiera pensado que el diseño es algo más real. ¿Cómo yo puedo unir la Biblia con la educación científica? Bueno, yo puedo entender que hay planteamientos bíblicos sobre un diseño.
obviamente ese diseño implica una inteligencia. Voy a darle algunos ejemplos. Por ejemplo, la coagulación de la sangre, los glóbulos rojos, cuando hacen un tapón. Hay una proteína que desencadena todo ese proceso de coagulación, que hace que un ion se active. Si no se coagula, una persona hemofílica es lo que surge. Surge una persona donde una proteína falla. ¿Por qué le traigo ese evento de una proteína y la coagulación? Mire, la pregunta que tenemos que hacernos es ¿cómo usted puede explicar gradualmente cómo esa proteína llegó a esa funcionalidad? No hay forma. Porque si no llega a potenciar la capacidad de esa proteína para coagular, no hay forma que se sobreviva. O sea, no hay forma de que el gradualismo pueda explicar circunstancias que son lo que le llamaba Michael Behe. Michael Behe, otro cristiano, bioquímico, escribió un libro hace algunos años que se llama La caja negra de Darwin Black Box. Y Michael Behe estableció algo que se llama lo irreductiblemente complejo. Dentro de la bioquímica hay procesos que son irreductiblemente complejos. ¿Qué quiere decir eso? No lo puedes reducir más. Otro ejemplo es el flagelo de una bacteria. ¿Verdad? Cuando usted ve una bacteria, la bacteria tiene un flagelo, ese flagelo es el que le permite movimiento. Sin ese flagelo, la bacteria obviamente moriría. Ahora, para que ese flagelo pueda moverse, tienen que codificarse más de 40 proteínas. ¿Qué es lo que no puede explicar el gradualismo evolucionista? Bueno, ¿cuándo llegaron las 40 proteínas? ¿Verdad? Porque se supone que si es gradual, pues llegó una primero, llegó una segunda después, llegó una tercera después. Pero no hay forma de explicar un proceso gradual, porque necesitan las 40 codificadas al momento para que haya movimiento. Y si no hay movimiento, la bacteria no sobrevive. Punto. Así que en ese aspecto, lo irreductiblemente complejo empieza a ser un problema. Otro ejemplo, quizás este es más conflictivo. Mire, Homo habilis, primero fue Homo habilis, después Homo erectus, después Homo neanderthalis, después Homo sapiens. Y así se ha enseñado siempre para que todos lo podamos aprender de manera rápida y usted salga bien en los exámenes, ¿verdad? Sí, porque se presume que, mire, esto lo quiero hasta leer. Dice, se presumió por muchos siglos un proceso de que todo comenzó siendo simple y luego se fue complicando. Eso es lo que se presume. Todo fue simple y se fue complicando. Gradualismo, todo comenzó simple y se fue complicando. Todos somos en esencia, salimos de Lucy, ¿verdad? Oído de Lucy, Australopithecus afarensis. Y de ahí salieron una línea a los primates, otra línea a los seres humanos, y entonces es una visión unidireccional del proceso evolutivo. Hay un problema serio cuando usted sigue estudiando la paleoantropología, cuando usted sigue estudiando la genética. Yo creo que el problema más grande es la genética. Y usted empieza a mirar, por ejemplo, si los cromosomas son símbolos de complejidad, la pregunta que usted y yo tenemos que hacernos es, bueno, nosotros tenemos 23 pares de cromosomas, sí, usted lo sabe, ¿verdad? Tenemos 46 cromosomas, 23 de papá, 23 de mamá. Un mono tiene 48. Una persona con trisomía en el cromosoma 21 es síndrome de Down. Eso es un pedacito en exceso. O sea, nuestro mapa cromosomal es bien sensitivo. Entonces, ¿cómo decaímos 2 cromosomas? ¿Qué ocurrió con ese par? ¿Dónde se perdió en el proceso de transformación, de traducción evolutiva? Más aún, un helecho, de verdad, por lo menos en Puerto Rico hay muchos helechos, no sé si es usted, el helecho es esta ramificación de esporas, ¿no? Tiene 1500 cromosomas. Si la complejidad tiene que ver con la cantidad de cromosomas, pues un helecho usted debería pedirle consejos, ¿no? Debería ser un cangrejo tiene 250 cromosomas. Así que en ese aspecto, la grandeza cromosomal no es lo que establece eso, es las codificaciones que tiene. Y en ese aspecto, por ejemplo,
una de las preguntas más difíciles en el proceso de esta ramificación, porque en lugar de una visión unidireccional de la evolución, realmente lo que se ha descubierto es que es una ramificación completa, donde de momento hay un componente filogenético que se mueve hacia un lado, luego se mueve hacia adentro, luego sale hacia afuera. No es tan simple como una vaca convirtiéndose en ballena, o sea, no es tan simple como eso. Quizás eso está bien para no sé, una historia de los Avengers, pero no es algo como para usted visualizarlo dentro de un estudio académico, científico, serio. ¿Okay? Quizás en el pasado hacer unos libros con esas ideas, ¿verdad? Por eso es que le digo que le hago justicia a Darwin, yo lo puedo entender. No tenía un microscopio. Usted y yo buscamos un microscopio hasta en cualquier lugar ahora mismo y podemos ver más de lo que vio Darwin en todo su viaje en la Galápagos. Así que, pregunta impresionante, bueno, ¿cómo evolucionó la conciencia? Mire, el componente de ADN para ser hereditario es algo muy serio, porque el lenguaje celular posee un ADN es que es impresionantemente sofisticado. Por ejemplo, ¿cuán complejo es un virus? Yo estuve trabajando en el proyecto Howard Hughes durante 5 años. Estuvimos trabajando con viruses. Usted sabe que nosotros necesitamos para trabajar con viruses 0.5 de cualquier superficie. 0.05. Yo tenía 30 estudiantes, le decía a mis estudiantes: busquen en el suelo de sus casas, en la basura, donde usted quiera. Vaya y busque donde usted quiera. Y me va a traer una muestra. Y con esa muestra podríamos estar todo un año. Todo un año. Pasando por todos los procesos: PCR, electroforesis, secuencia de ADN. Y lo impresionante es que descubriríamos 30 nuevos virus que nunca han sido descubiertos. Y le estoy hablando que en Puerto Rico, ¿verdad? Puerto Rico tiene muchos virus. No, en cualquier lugar usted lo puede encontrar. Puede buscar aquí en el subsuelo, en cualquier lugar, en cualquier suelo, y usted sí va a encontrar virus. Es impresionante. Todos los doctorados que hay sobre microorganismos y sobre microbiología solamente están manejando el 6% a 7% del mundo microbiológico que hay. Es impresionante. Y un virus es tan impresionante que para reproducirse no se puede reproducir, ¿sabías eso? Es un organismo que le inyecta su ADN en una bacteria, vive en una bacteria. Así que yo necesito Smegmatis, por ejemplo, que es la que utilizamos más, ponemos la bacteria y entonces que el virus pueda ahí poder reproducirse. Impresionante. Y ahí podemos estar todo un año hasta el final. Cada uno le pone su nombre y lo enviamos una data de genética a nivel mundial. Y hay uno que se llama Murucutumbu. Se lo puso uno de mis estudiantes, y tiene un virus que se llama Murucutumbu, porque no hay. Le puedes poner lo que tú quieras. Así de impresionante es la capacidad de descubrir que sigue apareciendo en el proceso científico. El problema es que cómo la evolución me explica el origen natural del ADN de una forma gradual. Y gradual desde una materia inorgánica. O sea que eso lo hace más complicado todavía en términos de lo que es carbono, hidrógeno y oxígeno. Mire, otro ejemplo: la complejidad del cerebro. Yo quiero destacar esto, voy ya cerrando con esto. Mire, está formado por millones de células nerviosas que son especializadas. No sé si usted sabía, pero en un recién nacido se forman a razón de 30.000 por segundo. Dendritas, axones, componentes sinápticos comunicándose mediante neurotransmisores. No se tocan, son células demasiado especializadas. Usted pierde 10.000 cada día, o sea que mañana va a tener 10.000 neuronas más. Los bebés ganan 30.000, usted pierde 10.000.
cada vez que usted aprende algo, su cerebro cambia de forma. Si usted ahora mismo acaba de aprender que su cerebro cambia de forma, cada vez que usted aprende algo, su cerebro acaba de cambiar de forma. El cerebro, 4.5 libras, tiene tantas conexiones sinápticas como hay en el cosmos de nuestra galaxia, en su cerebro. Más de 3.000 millones de conexiones. Se visualiza que hay más de 14.000 galaxias. Pero las conexiones, el cosmos, la cantidad de estrellas que hay en nuestra vía láctea es la cantidad de conexiones que hay en su cerebro. Eso es impresionante. Entonces, no es solamente impresionante eso, es impresionante cómo su cerebro puede codificar y potenciar información. Y cómo esa información puede ser codificada de una manera tan específica, al punto que usted ve una foto, ¿verdad? Mire, nunca los ordenadores o las computadoras van a llegar a la capacidad que puede tener su cerebro. Sí puede usted pasar por encima y le dice que esa foto es de tal o cual persona, pero usted puede recordar sensaciones, sentimientos, ira, alegría, felicidad, olores, sabores. Usted puede ver una foto, ¿verdad? Yo en Puerto Rico podía ver una foto de un bife de chorizo y podía recordar el sabor, pero no hasta que venga que puedo entonces probarlo. Nuestro cerebro es impresionante. La pregunta es, en tantos siglos, tanto tiempo de proceso, ¿cómo la conciencia maneja el tema de se maneja el tema de la evolución en términos de la conciencia, en términos del lenguaje, en términos de la capacidad del lenguaje, en términos de la capacidad neuronal? Entonces, si todo es dirigido por el ADN, definitivamente se visualiza que hay un diseño. Yo quiero que usted sepa algo. Este diseño inteligente no necesariamente es el creacionismo científico de los años 70. Hay gente que ha hablado bastante del diseño inteligente, no necesariamente hablando del Dios de la Biblia, sino hablando de un diseño de alguien o de algo. Francis Crick, que fue el otro con Watson del ADN, habló de que definitivamente los extraterrestres fueron los que hicieron el proceso de creación, ¿verdad? Eso lo dijo antes de morir. Y él está hablando regularmente, y él estuvo hablando regularmente de eso. Él dejó la evolución, pero no se movió hacia el cristianismo o hacia el Dios de la Biblia, sino que se movió hacia que hay una inteligencia extraterrestre, que entonces, porque es imposible que se visualizara algún tipo de gradualismo. El doctor Anthony Flew, filósofo de la religión, ateo, escritor de uno de los libros más famosos del ateísmo, uno de los libros referentes del ateísmo, londinense, de Inglaterra. El libro se llama La presuposición del ateísmo. Él inclusive participó regularmente en debates con C.S. Lewis en el club socrático. Él debatió con William Lane Craig, y su gran amigo fue Gary Habermas. Inclusive él a los 81 años antes de morir dijo esto: según mi entendimiento, la complejidad del ADN, concluyo que debe haber un diseño. Casi en su totalidad debido a las investigaciones del ADN. Lo que creo es que el material del ADN ha demostrado, por esa complejidad casi increíble de los arreglos que se necesitan para producir la vida, que la inteligencia debe haber estado involucrada en lograr que estos elementos extraordinariamente diversos trabajen juntos. Es la enorme complejidad de la cantidad de elementos y la enorme sutileza de las formas en que trabajan juntos. La reunión de estas dos partes en el momento adecuado, por casualidad, es impresionante. Todo depende de la enorme complejidad por la que se lograron los resultados. Él no dijo que esa inteligencia se refería a Dios, pero inclusive la comunidad atea, ¿verdad?, que le tenía mucho respeto,
dijo que como él estaba a las puertas de la muerte, atribuyó estos comentarios a su ancianidad. No, lo atribuyó a que estaba entonces perdiendo un poco la mente. Pero él se identificó con el Dios de Aristóteles, decía él, por los atributos de inmutabilidad, omnipotencia, omnisciencia, pero no necesariamente con el Dios del cristianismo. Inclusive el papá de Anthony Flew era ministro metodista. En el 2006 Anthony Flew fue uno de los firmantes que le escribió a Tony Blair que deberían poner en las escuelas el diseño inteligente. Obviamente después de eso casi lo eliminan de los libros de filosofía por haber dicho eso. Antes de ir a esto de los libros, quedan unos minutos, quiero sí leer esta cita de una mujer que ella acaba de hacer un libro muy interesante. Ella tiene un PhD en literatura renacentista de la Universidad de Cambridge y estudió y tiene un grado en teología de Oak Hill y es autora del libro que se llama Confronting Christianity. Es un libro reciente, o sea, 2018. Ella se llama Rebecca McLaughlin. Y esta cita me pareció genial. Ella dice: si no somos más que las características que pueden ser descritas por la ciencia y nuestra única historia es la evolutiva, no tenemos motivos para insistir en la igualdad humana, la protección del más débil, el trato igual a la mujer o cualquier creencia ética. Por ejemplo, en los primates las especies femeninas son regularmente violadas por los machos. La ciencia nos muestra cómo son las cosas. Puede explicar por qué un hombre puede tener el instinto de propagar sus genes por cometer una violación sexual y ser efectivo en propagar esos genes. Pero la ciencia no puede decirnos por qué esa conducta es incorrecta. Para decir que la violación está mal, necesitamos una narrativa de la identidad humana que va más allá de la ciencia. La ciencia tiene su lugar vital en la sociedad moderna. Todos nos podemos beneficiar del conocimiento adquirido, pero si elevamos la verdad científica por encima de todo y creemos que la ciencia va por encima de todo, no tenemos fundamentos para la moralidad, pues somos bolsas de células y basura, con un día de expiración y sin ningún tipo de significado. Así que Albert Einstein decía que la ciencia sin religión está coja y la religión sin ciencia está ciega. Le dije que volví a Francis Collins, termino con él. Francis Collins decía: todavía existe la posibilidad de lograr una armonía entre la Biblia y la ciencia. Yo respondo con un sonoro sí. En mi opinión, no existe ningún conflicto para creer en un Dios que se preocupa personalmente por cada uno de nosotros y al mismo tiempo ser un científico riguroso. La ciencia tiene su campo de acción y de exploración, pero es incapaz de decirnos por qué existe todo lo que nos rodea y qué significado tiene nuestra vida o qué podemos esperar después de la muerte. Francis Collins no es un cristiano que se convirtió desde joven. Dicho sea de paso, fue después de ya tener todos sus estudios. Y fue porque mientras atendía a una mujer que estaba en su lecho de muerte, él fue sorprendido porque esta mujer estaba muriendo, pero ella estaba gozosa de saber hacia dónde iba. Y eso impactó su vida. ¿Qué tiene que ver eso entonces con estos libros que nosotros estuvimos haciendo? Pues esto es el trabajo de 2 años trabajando con Editorial SM. Obviamente son libros dirigidos exclusivamente a Puerto Rico. La sorpresa de estos libros, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, trabajamos un proceso y un proyecto curricular, no con una visión bíblica, sino con una visión de la ciencia en términos de apreciación. Yo creo que lo que nos rodea es impresionante y es asombroso. Cada uno de estas portadas, creo que tengo aquí que puedo algo enseñarles. Cada una de estas,
No sé si el cursor ahí, ahora está. Cada una de las portadas de estos libros, estas son fotos reales que se hicieron para estos libros. Son libros que van desde kindergarten hasta sexto grado. Este es el Anolis habermani. Eso es una especie en peligro de extinción, es una especie endémica de Puerto Rico. Todos los libros tienen especies endémicas de Puerto Rico. Este es el múcaro. Le llamamos múcaro en Puerto Rico, ¿verdad? Pero básicamente le llamamos a esta serie savia, esa es la savia, ¿no? Energía, elemento vivificador. Y estuvimos trabajando con estos libros con varias ideas principales, ¿no? Primero, la ciencia es hermoso estudiar la ciencia. La ciencia, yo tengo grandes amigos, yo quiero que usted entienda algo, yo tengo grandes amigos que son ateos. Inclusive con quien trabajé el proyecto que le dije ahorita de viruses, es un gran amigo y él es agnóstico. Cuando él veía los viruses, él decía, wow, qué impresionante la ciencia. Y yo decía, wow, qué impresionante el Dios que creó todo, ¿verdad? Yo creo que son formas de ver la vida, ¿no? Pero yo creo que tiene que ver mucho con las experiencias a las cuales nos enfrentamos. Este proceso de escribir los libros fue tomar esos 20 años de enseñar a nivel universitario y decir cómo podemos provocar que nuestros estudiantes se enamoren del proceso de la ciencia. Ahí están los 7 libros. ¿Cómo los llevamos afuera? Por ejemplo, cuando usted le pregunta a los estudiantes de primaria ¿qué es un científico? Dibujan un científico, le va a dibujar a alguien con una bata, con una probeta, un microscopio. Sin embargo, la ciencia que más efectiva es y que más ha sido efectiva ha sido con el laboratorio natural. Realmente un científico se supone que esté afuera, no que esté metido en un laboratorio. Lo hemos circunscrito a eso, pero lo que nos rodea es impresionante. Los biomas, las especies, los procesos, el endemismo, la biodiversidad, los cambios en temperatura. Así que nosotros, en lugar de recitar o memorizar un concepto o discriminar entre cosas diferentes, esto es esto o no es esto, decidimos manejar el proceso de que el estudiante maneje un aprendizaje significativo, donde hay una significatividad lógica de lo que se le enseña, hay una significatividad psicológica de lo que se le enseña, y se aprende haciendo, ¿no? Como decía John Dewey. Así que si queremos que los estudiantes aprendan esos conceptos científicos de manera efectiva, debemos partir de lo general, pero basándonos en ese conocimiento previo, trabajando metodologías de inquirir, ¿verdad? Invitándoles a pensar, no necesariamente ciencia dada, sino a hacer ciencia. Y cómo haciendo ciencia podemos entonces, en lugar de decirle a los estudiantes memoricen esto, poder decirle a los estudiantes, ¿qué ustedes piensan? ¿Qué pasaría si hiciéramos esto? Y entonces escuchar sus concepciones y a través de esas concepciones examinar los conceptos previos que tienen y luego de eso entonces entrar a un proceso de inquirir y cómo entonces la ciencia puede contestar estas preguntas. Así que se hizo un proceso de integración curricular, se manejó con una visión práctica de la educación y además de eso se veía la investigación como una herramienta de enseñanza. Cada uno de estos libros es la primera vez que se hacía esto. Tiene un cuaderno de laboratorio, pero un cuaderno de laboratorio con énfasis afuera, ¿no? Con énfasis en hacer cosas afuera, ¿verdad? Hay una ley en Estados Unidos que decía no child left behind, que ningún niño se quede afuera, ¿verdad? Y duró muchos años. Nosotros le pusimos que ningún niño se quede adentro, ¿verdad? Que ningún niño se quede en el aula, que salga y que explore lo que le rodea. Y cuando manejamos eso, manejamos una complejidad impresionante, ¿no? Así que, además, estos libros tienen en esencia una visión moral y ética. Cada capítulo tiene unos valores y esos valores, en esencia, tienen que ver con el respeto, con la ética, con moralidad, pero de una forma científica a la vez. Así que no tiene un énfasis ecologista de culpabilidad, ¿ok?
siéntete culpable, lo que le estás haciendo al planeta. Entonces tenemos a los niños que todo el tiempo se sienten culpables pero siguen tirando la basura. ¿Verdad? ¿De qué sirve sentirme culpable si voy a seguir haciendo lo mismo? Bueno, ¿qué tal si los llevamos a que tengan curiosidad por algo? Y luego de tener esa curiosidad se muevan a poder conocer ese algo y luego de conocerlo lo puedan apreciar. Entonces lo conservan. O sea, lo que usted tiene curiosidad, lo conoce y lo aprecia, lo va a conservar. Entonces en ese aspecto creo que, ¿verdad? La culpa no genera conservación. La culpa genera procesos demasiado efímeros que no generan una aplicación directa. Así que en ese aspecto establecemos, ¿verdad? Tengo que utilizar un nuevo filósofo puertorriqueño, Eugenio María de Hostos, que hablaba de que la educación es aquella que te dirige hacia el bien, hacia convertirte en un ciudadano de bien. Así que la idea es que haya una aplicación directa, práctica. ¿Qué nos sorprendió? Pues esto se hizo con mente, más que nada las escuelas privadas, pero es la primera vez que Editorial SM llegó a un acuerdo con el Departamento de Educación en Puerto Rico y entonces, pues básicamente todas las escuelas del Departamento de Educación de Puerto Rico están utilizando en sus aulas estos libros actualmente y eso es algo que no ocurría hace muchos años y para nosotros ha sido una experiencia formidable ver a los maestros decir estamos haciendo ciencia y no solamente eso, estamos disfrutándola y estamos aprendiendo y estamos de alguna manera apreciando mejor lo que nos rodea. Así que en ese aspecto la pedagogía debe brindar procesos de enseñanza donde no necesariamente tengamos que tampoco moverlo a un nivel religioso donde le digamos, si piensas tal o cual cosa vas a ir en contra de Dios. No, yo creo que la realidad es mucho más impresionante que esa. Yo creo que nos dirige realmente a Dios el poder visualizar cómo la ciencia impacta en nuestro proceso de forma regular. Así que para ya concluir, ¿cuál ha sido mi experiencia como docente? Que los estudiantes realmente les interesa comprender no solamente una cara de la moneda, sino todo. Concluyo con la navaja de Occam. Si hay dos procesos que son iguales, probablemente la probabilidad mayor del que sea cierto va a ser el que es más simple de explicar. Yo creo que todo el proceso de la evolución es tan complicado para explicar que escojo pensar que el Dios de la Biblia creó todo y está allí para yo poder admirarlo y no puedo irme sin citar la Biblia porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Muchas gracias.